su nombre. Hoy van a notar, si no lo han notado ya, que estoy medio sin voz. Así que... Tengan atención. Sí. Así que me disculpen. Vamos a hacer lo mejor que podamos aquí en el nombre del Señor, ¿no? Quiero darle la bienvenida a todos son básicamente de la casa. Nosotros tenemos familia con nosotros, nuestra otra hija, más nietos que están aquí con nosotros, así que es un verdadero gozo. Levanta la mano para que lo vean. Sí. Así que damos gracias al Señor, están por aquí de visita de Texas, parten hoy de vuelta para allá. Y hay que dar gracias al Señor por estos momentos. Mis hermanos, aprovechen cuando tengan sus familiares, sus seres queridos con ustedes, aprovechenlos, porque aquí nadie tiene garantía de que los vamos a tener el día de mañana. Entonces aprovechemos nuestros seres queridos, compartir y disfrutar con ellos. Amén. Vamos entonces, en esta les había dicho la semana pasada, nosotros normalmente estamos predicando una serie de Primera de Corintios, positivamente, versículo a versículo. Estamos en lo que es los dones espirituales, pero les dije la semana pasada que iba a hacer un paro hoy y en un paréntesis iba a tocar un tema, el Salmo 139, acerca del conocimiento y el cuidado de Dios con su pueblo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 139, versículo del 13. La intención mía originalmente era predicar lo que iba a predicar hoy. Después me puse a mirar el contexto y iba a predicar desde el versículo 1, pero como estoy casi sin voz, no creo que me voy a quedar sin gasolina a mitad de camino, así que me voy a mantener en lo original, que era del versículo 13 en adelante. Con un amén nos ponemos de acuerdo. Salmo 139, versículo 13 en adelante. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias primeramente por la salvación de nuestras almas. Gracias, Dios eterno, por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias por toda bendición, tanto espiritual como material, que nos has dado, Señor. Ahora, Padre amado, te rogamos que en la exposición de tu palabra, tu Espíritu Santo se mueva, Señor, y toque, llegue a los corazones, transforme, dé aliento, exholte, redarguya, corrija, Señor. Ministre de acuerdo a la necesidad de cada uno de los oyentes, tanto los aquí presentes como los que van a estar escuchando después esta grabación por medio del internet, Padre Santo. Así que rogamos, Padre amado, que ministre en tus manos, descansamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice aquí el salmista. Yo en estos días estaba estudiando personalmente este salmo y lo estaba leyendo, que voy a leer de este librito también, Confiando en Dios aunque la vida duela. Y la verdad que me ministró de gran manera y pensé, caramba, me gustaría compartir esto un día, un domingo en la iglesia, y es lo que estamos haciendo en esta mañana. Mire cómo comienza el salmista diciendo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Me gusta el comentario que trae aquí el hermano Jerry Bridge sobre este pasaje. Mire lo que él dice. Él dice, estos versículos nos enseñan que somos lo que somos porque Dios mismo nos creó así. No por un proceso impersonal biológico. Observen el versículo 13 que David le dice a Dios, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre.
muestra a Dios como un maestro tejedor, trabajando en el vientre de nuestra madre, creándonos tan directamente como creó a Adán del polvo de la tierra. O sea, el cuidado que tiene Dios desde aún en el vientre de nuestras madres, que lamentablemente hoy en día uno de los sitios más peligrosos para los bebés. Es lamentable, pero hoy en día el vientre de la madre es uno de los sitios más peligrosos para los bebés, donde ahora por la cuestión de que es un derecho de la mujer, se están cometiendo los más viles asesinatos de niños. Cualquiera que vea cómo es ese proceso, cómo desmembran esos bebitos, los arrancan en pedazos. O sea, y esto, cuando a veces uno lee, no quiero salirme del tema, pero cuando a veces uno lee cosas de la historia, del pasado, de los espartanos, de los griegos, las cosas y las barbaridades que hacían, ¿no? Por ejemplo, en Esparta, si los niños se venían con defectos, los tiraban desde un despeñadero por un risco. Si alguien ha visto aquí la película de los 300, ve que al comienzo comienza así, o sea, los tira, eso era literal, los tiraban. Y uno dice, wow, qué salvajismo, ¿no? Cuando miramos leemos en los mismos registros de la Biblia que las personas quemaban a sus hijos, a sus propios hijos, los sacrificaban a Moloch y a los dioses y los pasaban por el fuego. Y uno dice, qué barbaridad. Gracias a Dios que en los tiempos modernos ya eso ha quedado atrás. Pero no, la perversidad es la misma o peor, porque hoy en día tal vez no los ofrecen en un altar ni los queman o no los tiran desde un risco, pero los descuartizan en los vientres de sus propias madres. Y hay leyes como la que se estaban tratando de pasar en algunos estados demócratas, en que si el bebé sobrevivía el aborto, todavía estaba en preguntarle a la madre si le prestaban ayuda médica a ese bebito, simplemente lo dejaban ahí en el zafacón que se muriera. Mi hermano, siglo XXI, pleno siglo XXI, eso es lo que estamos viviendo, esa es nuestra cultura. Yo cada vez que veo las cosas, lo que se me viene ese pasaje de Jeremías, donde el Señor dice, y de una nación así no se ha de vengar mi alma. Yo creo que estamos bajo el juicio de Dios. Yo creo que esta nación y todo Occidente está bajo el juicio de Dios, porque es cuando miramos las leyes, las pocavergüenzas que se están practicando, es que no cabe duda. Es que lo único que merecemos como nación es juicio. Y yo creo que los grandes imperios del pasado cayeron. El imperio medio persa cayó, los babilonios cayeron, los romanos cayeron. Y yo veo que en esta nación hay un orgullo, que se creen que esto es la nación escogida de Dios y que no podemos caer. Y sí, al paso que vamos a caer más rápido que ligero. Pero bueno, seguimos aquí en la explicación que da nuestro hermano Jerry Bridge. Él dice, la primera parte del versículo, tú creaste mis entrañas. La palabra hebrea que se tradujo al español como entrañas significa literalmente los riñones. Una palabra usada por los israelitas para simbolizar el lugar de las ansias y los deseos. La Biblia de Estudio de la Nueva Versión Internacional dice que la palabra se empleaba en hebreo para indicar el centro de las emociones, la sensibilidad moral. Entonces David está diciendo esencialmente, tú creaste mi personalidad. Tú creaste mi personalidad. Dios no solo formó el cuerpo de David, sino que también definió su personalidad. Él fue quien fue porque Dios lo creó de esta forma física, mental y emocional. Y así como estuvo directamente involucrado en la creación de David, también lo estuvo en la creación de usted y de mí. Ese es el cuidado de Dios. A veces, y yo sé que tal vez habemos, y el mensaje quiero en verdad que sea un mensaje de consuelo en esta mañana, de fortaleza, porque yo sé que muchas personas están pasando situaciones fuertes. Y a veces las personas tienen un concepto completamente erróneo de lo que es el Evangelio. Mi hermano,
Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo no murió para que tuviéramos una vida color de rosa, una vida sin problemas, una vida sin enfermedad. No. Esta mañana una hermana me preguntaba por algo que yo publiqué en las redes sociales acerca de cómo fue este hombre traductor de la Biblia, cómo fue quemado por la Iglesia Católica Romana en la Inquisición. Y me preguntaba, ay, pero no sé, algo así como no se supone que Dios nos proteja. ¿Qué le pasó? ¿Por qué Dios dejó que ese pobre hombre lo quemaran así, no? Y yo le expliqué, que lean, va a ver la explicación que le di, en ningún momento, esto es un concepto totalmente erróneo de lo que es ser cristiano y lo que es el evangelio. La Biblia no promete una vida color de rosa. Si algo promete nuestro Señor Jesús es que dice: en el mundo tendréis aflicción. Pablo dice a la iglesia en Éfeso, le dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Eso es lo real de la vida cristiana. Jesucristo se le llama varón de dolores. No tuvo una vida fácil en los 33 años que estuvo aquí en la tierra. Los discípulos que vinieron, de los 12 discípulos, si incluimos al apóstol Pablo, toditos murieron muertes violentas. El único que murió de anciano fue el apóstol Juan. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que nos va a ir mejor? Los primeros cristianos fueron devorados por las fieras, los echaban en los coliseos romanos. ¿Por qué yo les digo esto? Algunos fueron despellejados vivos. ¿Usted cree que usted está sufriendo por causa del evangelio? Hoy en día lo peor que pueden hacer es que me juzguen. Ese es el terror de las personas hoy en día. Tú no me puedes juzgar o que me juzguen. ¿Saben lo que los primeros cristianos los despellejaban vivos? Ahí tenemos un libro de los mártires que casi nadie ha querido comprar porque se han asustado, pero yo de verdad se los recomiendo, el libro de los mártires de Fox. Ahí describen como muchos de nuestros hermanos en Cristo de la iglesia primitiva eran despellejados vivos, despellejados. Y así despellejados, como usted ha visto un conejo cuando lo despellejan, así despellejados vivos les echaban sal. Eso pasaron nuestros hermanos por causa del nombre de Cristo. Así que cuando usted crea que la carga suya es muy fuerte, piense en esos hermanos. Y que todavía está sucediendo en otras partes del mundo. Pero porque yo digo todo esto, significa entonces, porque yo sé que hay personas que se sienten abandonadas por Dios. Hay personas que tal vez piensan: ¿dónde está Dios en mi problema? ¿Por qué Dios permite esto? Tal vez mientras más busco de Dios, es como que más fuerte agarro. O sea, más azote. Mientras más busco, mientras más trato de ser fiel al Señor, más golpes vienen. Y es humano a veces uno preguntarse: ¿dónde está Dios? El mismo salmista en ocasiones cuestionó: ¿por qué esto? O sea, yo aquí le he contado la situación de mi hermano que murió con solo 37 años. La esposa de él tenía cáncer terminal. 2 niñas pequeñas, una de 1 año y otra de 2 años. Tiene cáncer terminal una mujer que no llegaba a 30 años. Tenía como 28 cuando le detectaron. Le dijeron: si respondes al tratamiento duras 2 años, si no, dura 6 meses. Mi hermano tenía apenas 37 años. Imagínense una noticia así, con 2 niñas pequeñas y ahora la mamá cáncer terminal, sin esperanza. Pues ¿qué resulta? Que al que se muere a las semanas de un ataque al corazón fue mi hermano. Ahora se quedó esta mujer con cáncer terminal que no le pronostica más de 2 años de vida, con 2 niñas pequeñas. Y uno se puede preguntar: ¿y dónde está Dios? ¿Será que tu mano cuidadosa se ha apartado? ¿Dónde está Dios? Es normal, mi hermano. Y usted no peca
con a veces preguntarle a Dios, Señor, ¿dónde estás? No veo tu mano en mi vida, no veo tu mano en mi situación. Es normal. No es pecado. Lo que es pecado es juzgar a Dios. Lo que es decir, no, Señor, es que a ti yo no te importo. O es que, Señor, es que, los motivos, ¿dónde está tu amor? ¿Por qué? Ahí es donde sí al uno cuestionar los motivos o el carácter de Dios, ahí es que pecamos. Pero es normal. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, como Dios ha tenido cuidado de usted y de mí, desde el vientre de nuestra madre. Cada detalle fue diseñado por Dios. Aquí algunas personas se sorprendieron un tiempo atrás que yo tengo peca, soy prieto, pero soy pecoso. Pues mire, cada peca que yo tengo fue diseñada por Dios. Y rebelarme contra mis pecas es rebelarme contra la voluntad soberana de Dios. O sea, Dios ha tenido cuidado de cada detalle. Es lo que está diciendo el salmista. Desde el vientre de su madre Dios le estaba cuidando. Dios moldeó su personalidad. Dios moldeó su color de piel, de ojo, de pelo. Todo fue diseñado por Dios. Y el salmista lo entendía, por eso dice, tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y vea la importancia que ya es un bebito en el vientre de su madre, para que lo piensen bien cuando deciden asesinar a un bebito en el vientre de su madre y decir, no, eso no es un ser humano. Es curioso que esta misma gente que están abogando por los derechos de los animales y que porque nadie se atreva a explotar un huevo de tortuga y cuidar las águilas y todo esto, son los mismos que están a favor del asesinato de bebés. Las mismas personas. Ese es el mundo que estamos viviendo. Sigue aquí nuestro hermano Jerry Bridge comentando sobre esto. Él dice, la aplicación de esta verdad debería ser clara para nosotros. Si tengo dificultad, oiga bien, en aceptarme como Dios me hizo, entonces tengo una controversia con Él. ¿Y cuánta insatisfacción vemos hoy en día en las personas? Bueno, es que vamos a comenzar con este disparate que se está enseñando hoy en día, de que un hombre puede estar o un niño puede estar en el cuerpo de una niña, o viceversa, donde dice que usted no es lo que biológicamente usted, eso no es usted es lo que usted decide ser. Esto lo están enseñando en nuestras escuelas, esto lo está promoviendo Disney. Yo les recomiendo aquí a los padres y a los abuelos, no permita a sus hijos que tengan ese canal de Disney. Eso es pura promoción de ideología de género y de homosexualidad y de transgénero y cuanta poca vergüenza. Y muchos que están no sé la palabra usar, no quiero saber entender mal en otra hora, pero muchas personas que están muy emocionados, por decirlo de alguna manera, con esta película que salió de Barbie. Déjenme decirles que la peliculita esta de Barbie es una película promoviendo abiertamente lo que es el feminismo radical, el hombre no sirve para nada, y empujando lo que es la ideología de género. Así que tenga mucho cuidado con lo que usted permite a sus hijos o sus nietos. Es su deber, y si tal vez ustedes como abuelos y sus hijos no tienen ese conocimiento, es su deber instruir entonces a sus hijos. Y si usted es padre y tiene hijos todavía en edad teenager o pequeño, es su responsabilidad. Es su responsabilidad. No es la responsabilidad de la iglesia, es su responsabilidad como padre, usted instruir y cuidar a esos niños. Sigue diciendo aquí, naturalmente usted y yo necesitamos cambiar en la medida que nuestra naturaleza pecaminosa ha distorsionado lo que Dios ha hecho. O sea, para que nadie me vaya a entender, digo, bueno, Dios hizo mi personalidad, yo soy un iracundo. Entonces, pues, no, es que yo soy así, Dios me hizo así, me tengo que aceptar así y me acepta todo el mundo. No, eso ya es una distorsión. Dios sí puede hacer personas
con temperamentos más fuertes y otros con temperamentos más suaves. Y ahí es que a veces tenemos también que tener cierto cuidado al medir nosotros nuestra espiritualidad. Porque yo conozco personas que no son cristianas, pero que son personas muy llevaderas, personas que tienen un carácter muy pasivo, personas que no se molestan con nada. Esa persona viene a los pies de Cristo y no va a tener una gran batalla con su carácter, porque tiene un carácter así tranquilo por naturaleza. En cambio, tal vez otra persona como yo, que tenía un carácter más volado, pues entonces uno se batalla más con eso, con el carácter, con la ira, con las ofensas. ¿Ves? No significa que el otro sea más espiritual que uno, porque a lo mejor el otro se está batallando con el orgullo, o con la murmuración, o con la mentira. O sea, cada uno, yo siempre le he dicho, cada uno tenemos nuestras propias batallas, nuestro propio talón de Aquiles. Por eso es que nunca podemos mirar a nadie por encima del hombro. Y si usted ve que un hermanito, una hermanita falló en algo, pues ore por esa persona. Si puede corregirlo con amor, hágalo. Pero a la misma vez examínese usted mismo. Sigue diciendo aquí el hermano Bridge, dice, con lo que dije, naturalmente usted y yo necesitamos cambiar en la medida que nuestra naturaleza pecaminosa ha distorsionado lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, no digo que tengamos que aceptarnos como somos, sino como Dios nos hizo física, mental y emocionalmente. David, en lugar de atormentarse por la forma en que Dios lo hizo, dijo, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto es muy bien, que es lo que vemos aquí, que dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Y dice, entonces podríamos decir, está bien para David alabar a Dios porque era bien parecido, atlético, diestro para la guerra y un talentoso músico. Pero mírame a mí, soy muy común física y mentalmente. De hecho, algunas personas piensan que ni siquiera se pueden considerar como comunes. Y aquí es donde vemos las personas, alguien puede decir, bueno, claro, David, un tipo bien parecido, eso pues podía, pero mírame a mí, que me quedé calvo, que ayer nos fuimos a la piscina, me ven más prieto de lo normal. Salimos de allí, y salí de ahí, yo dije, no, aquí salí yo el negrito del batey aquí ahora. Sí, pues hay que darle gracias a Dios por eso también. Amén. Hay que darle gracias. Le doy, o sea, es fácil decir a alguien, no, pero aquel alto, aquel atlético, aquel bien parecido, aquel talentoso, pero si usted mide en la estatura que usted tenga y tal vez no tiene la gracia física que tiene el otro, pero aún así hay que darle gracias a Dios por eso, porque Dios lo diseñó a usted así con un propósito en mente. Con un propósito en mente lo diseñó así. Dios decidió a qué edad a mí se me iba a empezar a caer el pelo. Eso lo decidió Dios. Y mire que yo me he batallado con eso. Se peina uno, primero se peina, yo me peinaba para atrás, después me peinaba para el lado, después ya me peinaba para abajo. Y ya vi que ya la batalla se perdió. Entonces ya se lo raspa completo. Pero fue en el momento en que Dios decidió, y a veces uno tiene, los ritmos, a veces uno tiene problemas aceptando esas cosas. Pero mira, finalmente, pues, Dios lo decretó así, lo diseñó así. Y tenemos que estar conformes. Como esto no significa que usted no se cuide. No, yo siempre le recomiendo a la persona, haga ejercicio, aliméntese bien. No tiene que ser solamente como usted luce. En cuestiones de salud, mi hermano. A mí me da mucha tristeza ver la de cristianos con problemas de salud que pudieran ser evitados simplemente por una mala disciplina alimenticia. Personas que saben que no pueden comer alto en sal y siguen saltándose con comida salada, después con la presión por las nubes, después oren por mi presión o oren por mi azúcar, pero entonces sale de aquí directo para Don Quindón y se mete una docena o media docena de donas y después a que oren por su azúcar. No, mis hermanos, o sea, tenemos que cuidarnos. Yo creo que el cristiano debería ser la persona más disciplinada en cuanto a lo que es el alimentarse. O sea, ¿por qué? Porque
somos templo del Espíritu Santo. Yo creo que hay muchas personas que hasta han entendido que terminar sus ministerios, y me refiero ya como a pastores, por mala salud, y mala salud que pudo haber sido evitada. Así que nosotros creemos que Dios es soberano. En el momento Dios tiene ya limitado nuestros días. Dios sabe en el día en que usted y yo vamos a partir de este mundo. Dios sabe hasta dónde va a llegar nuestra salud, o como puede ser que tengamos salud toda la vida. O sea, solamente Dios sabe. Pero eso no significa que seamos fatalistas y que no nos cuidemos. Debemos de cuidarnos. Si usted es una persona que lleva una vida sedentaria, o tal vez en una oficina o algo así, que no tiene ningún movimiento, procura hacer su caminatita, aunque sea su caminata después en la tarde cuando come o en la mañana. O sea, cuide bien lo que usted ingiere. Si el médico le prohíbe algo, respete eso. Es una vergüenza que un médico, que a veces hasta un médico impío, tenga que regañar a un cristiano por la falta de disciplina. Entonces, no quiero que se lleve esto al extremo, decir, bueno, pues ya Dios determinó cuándo yo me voy a enfermar, Dios determinó esta enfermedad, pues no me conformo con ella y no hago nada. No es lo que estamos diciendo, porque también Dios ha determinado los medios por el cual Él muchas veces nos va a traer alivio a las mismas cosas que en su soberanía Él nos trae. Algunas pueden ser consecuencias de nuestras malas acciones o nuestras malas decisiones. Yo le digo a la juventud y a los que no son tan jóvenes, toda esa mala alimentación, toda esa falta de ejercicio, toda esa mala vida, algunos abusos de alcohol, de droga, todo eso le va a pasar factura cuando usted empiece a entrar en años. Créame que le va a pasar factura. Entonces cuidémonos ahora. Sigue diciendo aquí el hermano, dice, David alababa a Dios no porque era puesto, sino porque Él lo creó. Necesitamos hacer énfasis en ese pensamiento. El Dios eterno, que es infinito en sabiduría y perfecto en amor, personalmente nos hizo a usted y a mí. Le dio el cuerpo, las habilidades mentales y la personalidad básica que tiene, porque así es como quería que usted fuera. ¿Ha meditado en eso alguna vez? Todas las habilidades que usted tenga fueron ordenadas por Dios. Dice, y quería que sucediera exactamente así, porque lo ama y desea glorificarse por medio de usted. Este es el fundamento del creyente para aceptarse a sí mismo. Usted y yo somos quienes somos porque Dios soberana y directamente nos creó así. La autoaceptación es especialmente confiar en Dios por lo que soy, con las incapacidades, deficiencias físicas y demás. Si tenemos impedimentos, defectos físicos o incapacidades mentales, es porque Dios en su sabiduría y amor nos creó de esa forma. Y esto ya está más fuerte, ¿verdad? Uno decir, wow, Dios no pudo, esto fue algo que salió mal, o no, eso fue el diablo quien incapacitó a esa persona, o quien dañó el proceso. No. Mire cómo sigue diciendo. Cuando vamos en Éxodo capítulo 4, versículo 11, Éxodo 4:11, Dios le dijo a Moisés, ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor, ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo? Amén. Quien le da la vista o se la quita? Amén. Cuidado con estarle achacando más poder al diablo del que él tiene, porque hay iglesias que todo es el diablo y tal parece como que Dios quisiera hacer algo, pero bendito no puede. En muchas iglesias se predica un Dios que es más digno de lástima y misericordia que de adoración.
porque es un Dios que está tocando la puerta del corazón a ver si usted le permite entrar. Le da la impresión de que hay un aguacero ahí afuera y está el Señor afuera mojado como un pollo, ahí tocando la puerta. A ver si bendito lo dejamos entrar. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios soberano que hace como Él quiere. Cuando Él quiere. Entonces, antes de nosotros, y yo no estoy aquí minimizando, mis hermanos, no quiero que me malentienda, yo no estoy minimizando los problemas físicos, los trastornos que se puedan tener. Yo no estoy minimizando eso. Y mi oración con las personas que están pasando y que tienen estas situaciones. Y siempre estamos dispuestos a tenderle la mano, aparte de orar en lo que podamos, de fortalecerle, pero a la misma vez tenemos que tener mucho cuidado de tener una actitud de rebeldía contra Dios, de por qué Dios me hizo mi hija, mi hijo así, o por qué Dios me creó con esta incapacidad y hay otros que no la tienen. Tenemos que tener mucho cuidado porque esto es cuestionar al Dios soberano. Aquí vemos claramente que Dios dice que Él es quien hizo al mudo, al sordo, quien da la vista y quien la quita. Uno puede decir, ¿y qué plan puede tener Dios en que mi hijo, mi hija haya nacido de esta manera? ¿Qué plan puede tener Dios? Conozco una estimada hermana que el niño le salió con problemas, ya el muchachito tiene ya como 16, 17 años, ¿no? Y está básicamente como un bebito, o sea, hay que hacerle todo. Esta hermana no es una joven, ya tiene 60 años, no estoy diciendo que sea vieja, así que no se me vayan a ofender nadie aquí, de 60 o más. Bueno, yo mismo por ahí ya mismo llego ahí también, pero lo que quiero decir es que no es fácil la vida que lleva del cuidado de este niño. La situación económica de ella no es la mejor tampoco. Y ahora la mamá de ella quedó en una situación en que también hay que estarla atendiendo. Yo hablaba con mi esposa en estos días, porque mi esposa estaba hablando con ella y yo, wow. Uno dice, Señor, ¿por qué? O sea, es que no era suficiente con el muchacho, ahora también la mamá. Y ella estuvo hospitalizada hace poco. O sea, que también está malita de salud ella. Y uno dice, ¿qué propósito puede tener Dios en eso? ¿O será que Dios la ha abandonado? Se puede sentir la persona a veces así, pero no. Créame que Dios está en control de esa situación. Dios tiene un propósito en esa situación, aunque yo no lo vea, ella no lo vea, usted no lo vea, Dios tiene un propósito en esa situación. Dios está en control. Dios está en control, aunque no parezca. Aunque no parezca que Dios está en control, Dios está en control. Y Dios tiene un propósito. Y como se lo digo a esta hermana, se lo digo a usted independientemente de la situación que usted esté pasando. Dios tiene un control. Esa enfermedad no es casualidad. Esa enfermedad no fue algo que el diablo le envió. No, Dios tiene un propósito en esa enfermedad. Dios tiene un propósito en los problemas económicos que tal vez estemos atravesando, en los problemas de salud, en los problemas familiares, sin quitar la responsabilidad de cada uno de cómo actúa. Dios muchas veces está moldeando nuestro carácter por medio de personas difíciles al lado de nosotros, por medio de personas difíciles aún en la iglesia, por medio de personas difíciles en nuestra familia. Dios de repente puede utilizarnos a nosotros, en este caso como esta hermana. Yo no sé cuál es el propósito de Dios, pero yo sí puedo ver que esta hermana está ejerciendo el don de servicio, sirviendo a su hijo, sirviendo a su mamá en medio de sus limitaciones de salud y económica. Dios está operando y trabajando en ella. No significa que Dios la ha abandonado.
No significa que Dios lo ha abandonado a usted por la situación que esté pasando. Hay cosas que pueden ser consecuencias de nuestras malas decisiones o de nuestros malos hábitos. Pero aún, como vamos a ver aquí, que dice, como vamos a ver más adelante, donde dice en el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cada detalle de su vida, por pequeño, ya estaba escrito. Ya Dios lo había determinado. Aún los tropiezos suyos, las caídas suyas y mías, aún eso estaba ya determinado por Dios, sin quitar nuestra responsabilidad. Nuestro Dios es un Dios que tiene cuidado. Las cosas que aquí se han vivido y hemos pasado como congregación, lo del COVID, un año después sin pastor, algunas personas se fueron, otros no regresaron. Dios estaba trabajando, Dios no abandonó esta congregación, Dios no cogió vacaciones, no, aún en los momentos más difíciles de esta congregación, Dios estaba llevando a cabo su plan soberano. Y aún en los momentos más difíciles de su vida, Dios está llevando a cabo su plan soberano. Y recuerde lo que dice la Escritura, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, no dice algunas cosas. Mire cómo sigue el hermano explicando esto. Él dice, si tenemos la parte esa, dice, en realidad esta verdad difícil de aceptar, especialmente si usted o algún ser querido tienen tal inconveniente, lo que venía diciendo. Pero Jesús también reafirmó la mano de Dios en los impedimentos. Cuando los discípulos le preguntaron por qué cierto hombre había nacido ciego, él contestó, esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Juan 9:3. O sea, para la gloria de Dios. Ellos vieron al ciego. Seguramente ustedes han leído esa parte y le preguntan, bueno, Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué él nació ciego? Porque ellos tenían la mentalidad que todavía la tienen muchas personas, que si algo malo le ocurre algo es porque esa persona pecó o falló, igual que en muchas de estas iglesias. Si usted no se sana es porque usted no tiene fe o porque usted pecó, está en un gran de esto. O sea, no se dejen engañar de estos charlatanes sinvergüenzas y que lo que hacen es manipular las personas. Los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le dijo, ni este ni sus padres pecaron. O sea, sino que esto es para la gloria de Dios. Ahora, imagínense, piense, ese muchacho nació ciego. Imagínense ese dolor tal vez para sus padres, que nació su hijo ciego. El cuidado especial desde pequeñito que tenían que tener con ese bebito, hasta que llega adulto y es una persona que no se podía valer por sí mismo, y menos en aquellos tiempos. Hoy en día son tiempos más modernos y hay más ayuda, como quiera, ha de ser terrible estar ciego. Pero note que toda la vida de los padres criando ese niño ciego, de ese muchachito creciendo sin vista, todo eso estuvo orquestado, determinado por Dios, porque en un momento dado Dios se iba a glorificar por medio de esa enfermedad. Y uno dice, wow, pero me parece fuerte eso. Me parece fuerte. O sea, una vida completa, una persona incapacitada, los padres bregando con eso. Y todo para que Dios se glorificara en un momento. Sí. Sí. Porque nuestro Dios es soberano y todas las cosas Dios las hace para su gloria y para el bien de su pueblo. Y créame que ese milagro que se hizo, sirvió para la fe de muchas personas y para glorificar el nombre de Dios y para la salvación de ese mismo joven que tal vez hubiese nacido con vista, no hubiese venido nunca a Cristo. O sea, Dios tiene un plan siempre. Como dice aquí,
Piensa en lo que Jesús dijo. Un hombre nació ciego y vivió así hasta ser adulto, lo que le estaba explicando, para que la obra de Dios se pudiera manifestar en su vida. Eso parece injusto, ¿no es así? ¿Por qué ese hombre tenía que sufrir de ceguera durante todos esos años solo para estar disponible y proclamar la obra de Dios en un día determinado? ¿La gloria de Dios merece que un hombre nazca ciego? Cuando se formulan estas preguntas acerca de un personaje de la Biblia que vivió hace 2000 años, parecen torpes e irreverentes. Seguramente todos estaríamos de acuerdo en que la gloria de Dios es tan importante que amerita que un hombre nazca ciego. Pero, ¿y qué de nuestras inhabilidades o impedimentos físicos? Porque es fácil cuando uno lee la historia de Job. Es fácil cuando leemos estas historias bíblicas, pero a veces los vemos como personajes, ¿verdad? Tan como prácticamente una película, personajes que, bueno, que no los vemos en el diario vivir o en la vida real ahora, pero fueron personajes reales. Y lo que está diciendo es, la gloria de Dios también es merecedora de esto, o sea, ¿y qué de nuestras inhabilidades o impedimentos físicos? La gloria de Dios es también merecedora de esto. ¿Estamos dispuestos a entregarle a Dios nuestras limitaciones físicas, nuestras dificultades de aprendizaje e incluso las de apariencia? Para decir, Padre, tú eres digno de esta enfermedad en mi vida. Creo que me creaste así porque me amas y quieres glorificarte a través de mí. Confiaré en ti por lo que soy. ¿Estamos dispuestos a eso? Y yo no quiero minimizar la situación de nadie aquí. Yo no quiero minimizar la situación de nadie. Sé que algunas personas están pasando situaciones verdaderamente difíciles. Pueden ser de salud, familiares, económicas. No queremos minimizar. A la misma vez entienda que Dios está operando en su vida. Que Dios está operando. Y la manera como usted responde a estas situaciones muchas veces determina cómo el nombre de Dios es glorificado. Cuando miramos, esta hermana Johnny tiene un apellido ahí bien raro que a mí se me cuesta mucho. ¿Cómo es? Erickson. Esta joven en los años 70 era una joven nadadora, atleta, una joven muy bonita, americana, y se tiró a la piscina, y en un clavado que se tiró así, pegó en el fondo y quedó parapléjica completamente. Esa joven, está el libro del testimonio de ella, yo se lo recomiendo. No lo tenemos aquí, lo podemos conseguir, creo que sí. Pero es tremendo porque esa mujer se batalló, era cristiana, era una muchacha cristiana, servía al Señor y se cuestionó, Señor, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué? Una joven atleta con un futuro en la natación cristiana, en plena juventud, creo que tenía como 17 años, se tira y queda parapléjica hasta el día de hoy. Sin embargo, esa joven ha sido un instrumento tremendo en las manos de Dios. En una ocasión ella le preguntó a un pastor, todavía ella batallando, si le pregunta, dime la verdad, ¿tú crees que Dios me puso aquí, en la silla esa que estaba? ¿Qué usted contestaría si le preguntan eso? ¿Sí? Mira, pues Dios está en control, pero acuérdate que seguramente fue el diablo. O, ¿sabe lo que le contestó el predicador? Sí, Dios te puso ahí. Ella dice, yo leyendo el testimonio de ella, la biografía de ella, ella se quedó en shock. O sea, dice que le dolió, ¿cómo es posible que Dios le haya hecho eso? Una vida muy, muy dura. O sea, ella no tiene movimiento de aquí para abajo. Hoy en día, usted, si la oye ella dar su testimonio,
ella dice, doy gracias a Dios por el accidente que me ha permitido servirle de la manera que le he servido todos estos años y que estoy segura que jamás hubiese podido hacer si no hubiese sido por ese bendito accidente. Eso es confiar en Dios. Y tal vez usted piensa que usted no tenga la fuerza y lo más probablemente es que no las tenga. Porque aquí no se trata de uno tener fuerza, aquí se trata en la fuerza del Señor. Aquí se trata en buscar nuestra fortaleza en Él. Yo soy débil. Usted se sorprenderá las cosas que Dios le puede dar fortaleza en un momento dado. Yo escuché a mi mamá decir que Dios me envíe cualquier prueba, pero yo jamás voy a poder soportar la pérdida de un hijo. Mi hermano murió. Mi hermano murió con solo 37 años. Y sufrimos. Todavía mi mamá se duele hasta el día de hoy. Pero puede decir que el Señor fue quien le dio la fortaleza en todo ese tiempo. Hay veces que usted piensa que no. Mire, yo les voy a brevemente. Cuando la muerte de mi hermano, mire el cuidado de Dios. Mire el cuidado de Dios en nuestras vidas. Para ese tiempo yo vivía en Kissimmee y yo estaba viendo un programa cristiano donde una joven estaba dando un testimonio. De hecho, el programa era de esta hermana, de Joni Eareckson, era un programa de ella. Y estaban entrevistando a una señora que en un accidente de carro, la niñita de 3 años perdió la vida y los otros 2 teenagers quedaron con problemas físicos. Uno quedó en silla de ruedas y el otro creo que quedó usando muletas, un bastón de por vida. Y esa mujer, yo cuando vi eso, yo me estremecí. Y ella decía, yo sé que mi bebé, mi bebita, mi angelito, el Señor se la llevó. No fue el diablo, no fue un accidente, fue Dios quien me la quitó. Y en medio de esto yo alabo a mi Señor Jesucristo. Bebiéndose las lágrimas, a mí eso me dio eso a mí me estremeció, porque yo digo, para mí es muy fácil, yo creo eso, para mí es muy fácil dar aquí una prédica, una enseñanza de la soberanía de Dios. Otra cosa es cuando uno está pasando una situación así y decir, Dios es soberano. Dios controló el accidente que le quitó la vida a mi hija. Ahí es verdaderamente que se prueba la fe. Y yo cuando vi eso, yo quedé tan estremecido que no se me olvida, eso fue como a las 8 de la noche. Yo llamé a mi mamá que vivía acá en Fort Lauderdale. Para ese tiempo mi esposa estaba viviendo con mi mamá. Y estaba viviendo con mi mamá porque no estábamos casados. Y entonces mantuvimos la cosa porque cuando uno quiere, esto no tiene que ver, pero que las cosas funcionen hay que hacerlo como Dios manda. Amén. Y yo tenía mi apartamento en Kissimmee y me preguntaban, ¿y por qué tú no te la llevas a vivir contigo a Kissimmee? No, porque no estábamos casados. Y fuera del matrimonio el sexo es fornicación. Y entonces, y éramos 2 personas adultas, pero todo ese tiempo, por más de 2 años, estuvimos viviendo separados. Ella viviendo en casa de mi mamá, yo en casa allá en Kissimmee. Después, aún cuando nos mudamos, cuando mi hermano muere y yo me mudo a vivir con mi mamá, aún así en cuartos separados. Esto no tiene que ver con la prédica, pero tiene que ver, aprovecho para ponerlo ahí porque por eso es que ella estaba con mi mamá. Porque uno tiene que hacer las cosas bien desde el comienzo. Si estamos orando por una relación, tenemos que comenzar bien desde el comienzo. Si empezamos mal, entonces no estemos orando por eso, ni buscando la bendición de Dios. Y el Señor, por más de 15 años hasta ahora, nos ha bendecido. Y yo doy gracias al Señor por esta mujer que aguanta todas las locuras de este loco. Así que, pero estaba ahí en casa de mi mamá, yo llamo a mi mamá y le digo, mamá, wow, mira, acabo de ver esto, me ha impresionado tremendo. Por lo mismo que le dije a usted, una cosa es uno saber que Dios es soberano y está en control, pero cuando esa mujer, la niña, perdió su hijita de 3 años, una rubiecita bien linda, la perdió y está dando gloria a Dios. Mire cómo el Señor, mire cómo el Señor trabaja. Eso fue a las 8 de la noche. A las 10:30 de la noche, esa noche murió mi hermano. Wow.
Y tuvimos nosotros que vivir lo que estaba hablando ese hermano. Y mire como Dios en su soberanía, no hay casualidad. Yo estoy cambiando canales, boom, pongo eso. ¿Por qué lo pongo ahí? Porque Dios lo determinó así. Veo eso, me impresiona, llamo a mi mamá, le digo, y 3 horas después está muerto mi hermano. Y el Señor, en medio de todo eso, en medio de todo ese dolor, ¿sabe qué fue lo que nos mantuvo a nosotros? No la fuerza de nosotros, no, la confianza en el Señor, porque sabemos que mi hermano no murió ni un segundo antes, ni un segundo después de lo que Dios había determinado. La muerte del ser querido no ocurre ni un segundo antes, ni un segundo después de lo que Dios ha determinado. Cada muerte ha sido tan planificada en cada detalle como fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que cada detalle Dios lo llevó a cabo. Así cada detalle de nuestra vida, cada detalle en el momento de nuestra muerte, de cómo morimos, cuándo morido, ha sido llevada a cabo por Dios. Ese es el cuidado de nuestro Dios. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. No es que vamos a tener una vida color de rosa. A los cristianos le da cáncer como a los no cristianos. Los cristianos mueren en accidentes de carro como los no cristianos. Tienen impedimentos físicos. Vamos a pasar pruebas. La diferencia es que nosotros, cuando la persona no creyente no ve solución, hace todo lo posible y no ve solución a sus problemas. Algunos recurren al alcohol, otros recurren a la droga, no tienen esperanza. Como yo les expliqué aquí cuando estábamos hablando acerca de lo que es en los primeros capítulos de Génesis. Si Dios no creó el mundo, si el mundo es solamente por casualidad, si nosotros vinimos del mono, y aquí es el que sobrevive el más fuerte, como enseña la evolución, que no es una ciencia, lo he dicho, la evolución no es una ciencia, es una teoría. Teoría y ciencia no es lo mismo. Muchas personas no se atreven a cuestionar, no, es que la ciencia, no, eso no es ciencia, eso es una teoría. Una teoría. Pero si las cosas fueran así, mucha gente así es que piensan, no tienen. Por eso es que hay tantas personas hoy en día. Ustedes saben la cantidad de suicidios que hay a diario hoy aquí, en esta nación. Suicidio. Porque la gente no ve un propósito en su vida. No hay un propósito. Si Dios no existe, si Dios no tiene un plan con usted, ¿a qué vinimos a este mundo? A sufrir. Algunos tendremos los primeros años mejores que otros, pero después tarde o temprano, no importa el galán que sea, que haya sido usted, lo buena moza que haya sido usted, el físico que tuvo, tarde o temprano empiezan a pasar los años y la gravedad a castigar a uno. ¿Sí? Y las grietas a mostrarse y por más que uno trate de las patas de gallo y todo eso empieza a salir. Es una realidad, mis hermanos. Y las enfermedades y los achaques. Y más termina yendo más ahora a citas médicas. Ahora a la salida ya no es que usted tiene un trabajo regular, donde usted se le salía todos los días a su trabajo a laborar, sino que ahora casi todos los días es una cita diferente del médico. Porque para los achaques de esto, para los achaques para el artritis, que el otro para la presión, que el otro para... O sea, imagínense, si no hay un propósito, si Dios no existe, ¿a qué vinimos aquí? ¿A empezar a ver perder nuestros seres queridos? Tarde o temprano vamos a empezarlos a ver. Los que ya tenemos cierta edad, ya hemos visto amistades que empiezan a irse, familiares que empiezan a irse, perdemos nuestros padres. Algunos hasta perdemos los hijos antes, nuestros hermanos de sangre. ¿Qué propósito? Si Dios no existe, ¿qué propósito hay en la vida? Y así es que lo ven muchas personas. Nosotros en medio de la prueba podemos agarrarnos, en medio de esa prueba que pasamos y solamente Dios sabe la que nos espera. Podemos agarrarnos de la mano de Dios. O no agarrarnos,
saber que Dios nos tiene agarrado a nosotros. La persona no creyente no tiene esa esperanza. Por eso yo le digo en esta mañana, si alguien me está escuchando, venga a Cristo. Venga primeramente. Usted puede estarse cuestionando cuál es el propósito de esta situación. ¿Cuál es el propósito de esta enfermedad? ¿Cuál es el propósito de este problema económico, de este problema? Tal vez el propósito ha sido que usted un día se rindiera y reconozca que usted no puede resolver eso y que usted tiene que poner su confianza en Cristo. Yo no le estoy diciendo que si viene a Cristo se va la enfermedad o se arreglan los problemas. No necesariamente, puede ser que sí, pero no es una garantía. Pero usted va a ver la diferencia. Cuando usted confía, cuando usted sabe que Dios es el Dios soberano, que está controlando cada detalle de su vida. Que, mire, ahora mismo, mis hermanos, yo no sé si ustedes entienden la gravedad que estamos viviendo. Nosotros estamos a punto de entrar a una tercera guerra mundial. Y usted puede pensar lo que usted quiera pensar de Putin y de Rusia. Pero aquí es la OTAN y esta nación quienes están provocando esto. Quienes están empujando. O sea, empujando. ¿Por qué? Por intereses. Por intereses que nada tiene que ver, libertad del dictador contra la democracia, nada de eso tiene que ver. Esto todo es cuestión de negocio, de vender alma, de control. Cuando uno mira estas cosas, mis hermanos, yo lo tengo que recordarme a diario que el Señor está en control. Independientemente de las locuras que estén haciendo aquí en la Casa Blanca y las decisiones que estén tomando, que Dios está por encima de ellas. Y ahí es que está nuestra fortaleza. No es ningún político, en Cristo, que Dios es el Dios soberano, el Dios que escribe la historia. Pero si yo no estuviera confiando en el Señor, me estuviera volviendo loco. Aquí ya mismo ahorita tiran un petardo de eso y se nos volaron aquí a todos. Porque es que la gente no está... A ver, mi hermano, lo que está pasando aquí no es lo que pasó en Afganistán ni en Irak. Estamos hablando de Rusia. Rusia tiene armamento nuclear por encima de Estados Unidos. Aquí no se trata de cuestión de que ir a pelear aquí. Aquí se trata que si le zumban un petardo aquí o aquel se siente amenazado, zumba uno, borra Nueva York del mapa o borra la Florida del mapa. Esas son las armas que tenemos hoy en día. Y cuando usted se pone a pensar que esto está en manos de gente egoísta, de gente que no le importa nada más que sus propios intereses, para ponerse uno a temblar. Y aquí es donde tenemos que descansar en nuestro Dios soberano. Que aunque por más negro que se vea el paisaje, nuestro Dios está en control. Y eso es lo que quiero que salgamos. Yo no sé la necesidad, la situación que usted está pasando, pero Dios está en control de ella. Dios tiene un plan. Dios ha determinado cada cosa. Cada detalle de su vida ha sido planificado por Dios. Déjenme seguirle leyendo, dice el versículo 15. Después de esto, ¿cómo responde? Con lo que hemos hablado, ¿cómo responde el salmista? Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Cuando uno mira la mano de Dios en todo, es que uno tiene que maravillarse. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas. Oiga bien, mi hermano, marque esto. Si usted tiene su Biblia, márquelo, por favor. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Toda su vida, toda mi vida, fue escrita, determinada por Dios. Cada detalle, cada suceso. Esto no quita la responsabilidad de nosotros. Esto no quita la responsabilidad de tal vez algunas personas que nos han hecho daño, que han hecho cosas. Pero aun cuando las personas hacen cosas por motivos perversos, están bajo la soberanía de Dios.
Cuando Dios decidió castigar a la nación de Israel, le dice, voy a traer a los babilonios. Y habla de mi siervo Nabucodonosor. Nabucodonosor era un impío, era un hombre sanguinario. Iba a invadir a Judá simplemente por invadirla, porque era un hombre perverso, cruel. Sin embargo, Dios está dejando saber que Él es el que está controlando. Y que lo que este hombre está haciendo con motivos perversos están bajo la providencia y la soberanía de Dios, al nivel que Dios dice, ese es mi siervo, un impío, porque aún los impíos y el mismo diablo hace lo que Dios ha determinado que van a hacer. Amén. Sin quitar la responsabilidad de ellos. Aclaro. Y mi hermano, esto es de suma importancia. Nosotros somos una iglesia bautista reformada. Creemos en la soberanía de Dios en todas las áreas. Creemos en la predestinación, creemos en la elección incondicional. Creemos que Dios es soberano en todo. Eso no sirve si esto se queda aquí. Esto tiene que usted aplicárselo cuando sale allá afuera. En medio de la prueba que usted tiene, que está pasando, es que usted tiene que recordar que Dios es soberano. Que Dios está en control de eso. Porque aquí es fácil hablar los 5 puntos calvinistas. Vamos a hablar aquí de la soberanía de Dios, pero cuando pasa algo, ay Dios mío, que esto se perdió todo aquí. Se perdió todo, esto está perdido. Mire, humanamente hablando, esto era para que esta congregación se hubiese cerrado. Humanamente hablando. El COVID. Se quedan sin pastor. Hermanos se mudan. Humanamente hablando. Esto es para qué. Humanamente eso era para perder la esperanza. ¿Y por qué han permanecido hasta el día de hoy? Porque Dios tenía un propósito. Y en ese año que estuvieron sin pastor, Dios estuvo desarrollando habilidades en otros hermanos. Y poniendo responsabilidades. Dios estuvo controlando, Dios no los abandonó. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Esto a mí me maravilla tremendo. O sea, dice que todas las cosas que estaban escritas, todas aquellas que después se fueron formadas, se llevaron a cabo porque Dios las determinó. Mire lo que, déjenme de leerle acá, lo que dice aquí el hermano. Así como agradecemos a Dios por lo que somos, también debemos agradecerle por las habilidades y características positivas que tenemos. Todas estas, sean físicas, mentales, de personalidad, talento, etc., no las concedió Dios. La palabra de Pablo a los Corintios se adaptan a nosotros cuando dice, ¿quién te distingue de lo demás? ¿Qué tiene que no hayas recibido? 1 Corintios 4:7. Todos recibimos de Dios cada habilidad, entrenamiento, riqueza, posición, rango o influencia para usarlas para su gloria. Y ya sea una habilidad o un impedimento, aprendamos a recibirlo de Dios y dándole gracias y tratando de usarlo para su gloria. Dios nos creó en el vientre de nuestra madre exactamente como Él quería que fuéramos. Cumpliendo así su plan para con nosotros, Él no actúa por capricho o por impulso, sino de acuerdo con su propósito eterno. Y tuvo una razón para crearnos a cada uno como lo hizo. En el Salmo 31:15 dice, mi vida entera está en tus manos. Y Job dijo, los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida, le has puesto límites que no puedes rebasar. Job 14:5. Y Pablo dijo, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Hechos 17:26. Dios no solo nos creó como quería que fuéramos, sino que también determina soberanamente cuánto tiempo viviremos. Esta es una verdad maravillosa, igual que los de David. Nuestros tiempos están en sus manos. Tenemos que entender eso.
Como dice en el himno, hasta que Él lo ordene, yo no puedo morir. Es decir, que todas las experiencias de su vida, oiga bien, todas las experiencias de su vida, día a día, mañana comenzamos una semana laboral, ¿verdad? Todas las experiencias del día a día fueron escritas en el libro de Dios, aún antes que naciera. Esto no solo se refiere al conocimiento previo de Dios de lo que sucederá en nuestras vidas, sino a su plan para ellas. Este sentido encaja mejor con la idea de los versículos del 13 al 15 que leímos. Dios nos creó a cada uno de una manera singular para cumplir el plan para el cual Él nos destinó. Todas nuestras incapacidades, habilidades, encajan en este plan. Lo creó con un impedimento congénito del habla. Lo hizo así porque ese obstáculo particular encaja en la vida que Él ha preparado para usted. El propósito de Dios para su vida y su creación fueron consistentes. Él lo equipó para cumplir su propósito. Mi hermano, el deber de nosotros, el propósito de nosotros como cristianos es glorificar a Dios con nuestras vidas, sin importar cuál sea nuestra situación. Las pruebas, los momentos difíciles, Dios los ha puesto ahí con un propósito. Dios los ha puesto con un propósito. Nosotros podemos tomar una actitud de queja, como fue la del pueblo de Israel durante el desierto. ¿Usted cree que es fácil viajar en el desierto y pasar sed? Es fácil criticarlos a ellos y decir, pero esta gente cómo se quejaba. ¿Y nosotros cómo nos quejamos? Que hasta por esta calor que hace nos estamos quejando. Y si se nos va el aire en medio de esto, bueno, ni pensarlo. Pero vamos, óigame. Bueno, sí, si se va, bueno, si se daña el aire aquí, ¿cuántos están dispuestos a venir aquí con calor y estar como eran antes así con el abaniquito? ¿Cuántos estarían dispuestos? Es decir, no, yo, olvídate que yo lo veo en el Facebook Live, o lo veo después cómodo. No, el Señor sabe lo cómodo que somos. ¿Sí? Lamentaciones, mi hermano, ya vamos terminando. Lamentaciones, marque esto en su Biblia. Lamentaciones 3, 37 al 19. 3 del 37 al 39. Ajá. Vea bien esto, mis hermanos. Mire lo que dice este versículo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Oiga bien. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y que tenemos que dejar claro, cuando aquí habla de lo malo, se refiere a lo que nosotros calificamos como malo, como las tragedias, como las cosas, las pruebas. No se está refiriendo a que Dios ordene el pecado. Pero nada sucede que Dios no ha ordenado. ¿Por qué? Y mire lo que dice después. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Si nos vamos a lamentar, no nos lamentemos por la situación que estamos pasando. Vamos a lamentarnos por nuestro pecado. Pero pastor, es que yo no soy pecador. Si usted no es pecador, Dios es mentiroso. Porque la Biblia dice que por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo hombre que no peque. Y nosotros somos pecadores, arrepentidos, salvados por gracia, pero seguimos siendo pecadores. Por eso es que no podemos mirar aquí a nadie por encima del hombro. Aquí yo les exhorto a venir a Cristo, como vine yo. No porque sea mejor yo que usted o que nadie aquí. Soy un miserable, un pecador arrepentido que sabe que no se podía salvar por sus buenas obras y por eso clamó a Cristo, que murió y pagó por nuestros pecados en la cruz.
Y en medio de esta situación, tal vez todo esto, toda esta situación suya, toda esta enfermedad, toda esta situación económica, toda esta situación con algún ser querido, tal vez ha sido para traerlo usted en esta mañana a los pies de Cristo. O para, si usted ya es una persona creyente, para darle a usted una madurez espiritual aún mayor. Eclesiastés 7, la verdad que me quedaba aquí algunas cositas, pero no me va a dar el tiempo, así que este librito lo tenemos ahí, mis hermanos. El librito este lo tenemos ahí, yo se lo recomiendo. Yo todavía no lo he terminado, estoy ya casi acabando, miren por dónde voy. Casi, se lo recomiendo. Se llama Confiando en Dios aunque la vida duela. Para terminar, Eclesiastés 7:14 dice: en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Considere. Como dije, solamente Dios sabe el propósito de la situación que estamos pasando, que usted está pasando. Solamente Dios sabe. Tal vez en este momento usted no está pasando ninguna situación así, pero sabe de alguien que le está pasando. Y tal vez ahora usted puede ir a darle consuelo a esa persona. Muchas veces Dios permite que nos sucedan cosas para que nosotros podamos consolar a personas que en un futuro van a estar pasando esas mismas situaciones. Y que usted no pudiera identificarse con ese sufrimiento si usted no lo hubiese pasado primero. Como dice el apóstol Pablo, muchas veces, Dios nos permite que esto nos suceda para consolarnos, nos consuela a nosotros para que después nosotros podamos consolar a los demás. En todo Dios tiene un propósito. En medio de ese problema familiar, en medio de ese problema de salud, en medio de esa pérdida de seres queridos, en medio de esas incapacidades tal vez suyas o de algún ser amado, Dios tiene un propósito. La mano de Dios está con usted. No dude ni por un minuto que Dios lo ha abandonado, que Dios está mirando de lejos, mirando lo que pasa. No, Dios tiene un propósito y Dios está fortaleciendo. Quiero cerrar con el versículo, con estos dos pasajes. En el mismo Salmo 139, versículo 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Tal vez esa prueba, esa enfermedad, esa situación que usted está pasando, la puede terminar con estos versículos. Pruébame y conoce mis pensamientos, porque a veces nosotros no los conocemos. Lo cual me lleva a mi hermano a decirle, mucho cuidado. Usted no sabe, usted mira alrededor suyo, usted no sabe la persona que tiene al lado, la prueba que está pasando. Usted no sabe la situación de esa persona. A lo mejor esa persona no lo saludó hoy. Y usted viene y, mira, viste, me pasó por el lado y no me saludó. Y usted no sabe, tal vez, en qué están envueltos los pensamientos de esa persona. Que a lo mejor esa persona viene por ahí en comunión, clamando al Señor, pensando en su problema, y le pasó por el lado y ni lo saludó. No sabemos, mi hermano. A veces uno se sorprende. Yo mismo como pastor a veces me sorprendo cuando estoy en algunas consejerías. Conozco cosas de hermanos y hermanas que ni me imaginaba, o pruebas o situaciones que ni tenía idea que estaban pasando. Entonces a la misma vez tengamos más misericordia, seamos más amables los unos con los otros. Con este sí cierro ahí mismito en el Salmo 138, versículo 8.
Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Oiga bien, dé por seguro eso. Si usted va a reclamar una promesa, como les dicen hoy en la iglesia, no reclama la promesa, reclame esta. Algo por seguro es lo que dice aquí: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra de aliento, Señor. Gracias porque sabemos que estamos en tus manos. Como individuo, como familia, como congregación, como nación, Señor. Tú eres el Dios que controla todo, Padre. Señor, perdona cuántas veces tal vez te hemos cuestionado. Señor, en esta hora tú sabes el alma afligida. Tú sabes las pruebas que están pasando algunos de los que están aquí presentes o tal vez viendo este mensaje grabado. Señor, que ellos puedan entender que tú tienes el control de todo, que tú tienes un propósito en medio de la situación, sea cual sea que estemos pasando, como individuo, como familia, como congregación, como nación. Tú estás en control, Señor. Lo que te pedimos es que al final de esta situación, sea cual sea, tu propósito se cumpla y tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.